en la calle. Y esa política que el gobierno cree que es hoy absolutamente necesaria para reforzar la desinflación, y tal vez el dato de julio de 2,1% le da la razón, no es fácil en el actual contexto perforar ese piso y acercarse al 1%, que era la meta, la aspiración del gobierno para los próximos meses, está de alguna manera golpeando a la economía real. Y la economía real está golpeando al gobierno en las encuestas. De ahí la necesidad de un acuerdo político. Pero muchos se preguntan, ¿qué puede hacer en este momento Caputo y Milei para meterle combustible a la economía, para encontrar otra dinámica económica que lo posicione mejor políticamente y le reafirme y no le desestabilice la situación financiera? Y hoy, saliendo del piloto automático, el ministro Caputo también anunció, casi en paralelo con el anuncio del 2,1% de inflación del INDEC, anunció algo que durante 25 años fue casi un tabú en la economía argentina. Anunció que se va a flexibilizar los préstamos en el sistema bancario en dólares para que puedan darse préstamos en dólares no solamente a los exportadores. Este ha sido un tema muy rígido en la legislación argentina desde la crisis y el estallido de la convertibilidad, la que los depósitos en dólares solo se pueden prestar a exportadores porque cobran en dólares y pueden devolverle esos dólares a los bancos para tener resguardados los dólares de los depositantes. Bueno, hoy Caputo anunció que se va a flexibilizar eso para ver si con los dólares que hay en el sistema financiero se le puede meter un poco de combustible a esta economía para que empiece a recuperar la calle, empieza a recuperar la construcción, la venta de autos, empieza a recuperar el consumo en los grandes centros urbanos. Fíjense lo que decía Caputo. También creo que es importante remarcar que se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el mercado único y libre de cambios. Esto es importante porque evita el efecto multiplicador. Si una empresa toma un crédito en dólares, ¿sí? Digamos, tiene que liquidar esos dólares, tiene que convertirlos a pesos. Es decir, esto no vuelve a ser un depósito en los bancos, que entonces genera un nuevo préstamo en dólares, que entonces genera un nuevo depósito, que genera un nuevo préstamo. También va a generar mayor oferta de dólares en el mercado, algo que, digamos, que no estaba considerado. Porque la verdad que el mercado de dólares está creciendo y mucho. Bueno, ahí está Caputo. A ver, para explicar bien de qué se trata, ¿no? La lógica es muy simple. La lógica es, no se puede reactivar en este momento demasiado el crédito en pesos porque hay una gran morosidad, sobre todo en las familias, récord de las últimas 2 décadas. Ese proceso viene muy lento, el crédito en pesos viene muy lento y el gobierno no quiere tomar algunas medidas que podrían impulsarlo, soltando más pesos a la calle porque teme que esos pesos en algún momento vayan a correr al dólar. En un rato lo vamos a explicar acá con Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, que ya está en nuestros estudios. Entonces, el gobierno va para ver si puede motorizar un poquito el crédito en dólares a una tasa más baja, con los dólares que hay depositados en el sistema financiero. Se anuncia la flexibilización del crédito en dólares que hasta ahora solo podía prestarse a exportadores, aquellos que cobran en dólares, con algún tipo de variación para empresas que tuvieran garantía de un exportador o sectores vinculados a la exportación como es el campo. Los bancos solo van a poder prestarle a aquellos que no son exportadores hasta el 15% de sus depósitos, cada banco, no más. Hoy hay en los bancos, en el sistema bancario, un poquito más de 40.000 millones de dólares de depósitos y hay préstamos récord, tanto depósitos como préstamos en dólares. Hoy están en récord, por arriba de lo que fue el récord anterior durante la gestión de Mauricio Macri, por 24.000 millones de dólares. Es decir, que hoy están prestados el 60% de los depósitos en dólares. Pero están prestados solo a exportadores, en lo que se llama prefinanciación de exportaciones. Como el encaje, es decir, el dinero que tienen que mantener inmovilizados los bancos en los depósitos en dólares es el 25% de los depósitos, todavía hay un margen para prestar
para llevar de 60% a 75% de los depósitos los préstamos, y eso significarían casi unos 6.000 millones de dólares adicionales que podrían ser prestados. Ahora, no solamente a exportadores, sino a empresas, no a personas físicas, a empresas que no exporten. Básicamente se están pensando en sectores de la construcción, en empresas automotrices, en sectores que hoy pueden acceder a ese financiamiento y al mismo tiempo darle ese financiamiento a clientes o impulsar sectores que están muy complicados actualmente. La apuesta en última instancia, vamos a la placa siguiente, del gobierno, es ver si con este esquema de préstamos, insisto, en dólares a empresas que no son exportadoras, que no cobran, que no facturan dólares, se puede acceder a crédito más barato que hoy no están consiguiendo empresas que afrontan tasas de interés en pesos reales muy elevadas, ¿no? Industriales, desarrollos inmobiliarios. En segundo lugar, el gobierno está buscando abrir una puerta para que la inocencia fiscal, que se va a discutir en las próximas semanas el nuevo proyecto en el Congreso, para que dólares que tienen los argentinos fuera del sistema sean depositados en los bancos, le permitan a los bancos pagar tasas de interés más altas por los depósitos, tal vez 4 o 5% por un depósito a un año, si esos dólares los bancos los pueden prestar a distintos sectores a una tasa por encima de la tasa que pagan a los depositantes. Es decir, el gobierno está muy urgido para ver si los argentinos sacan los dólares del colchón y si los bancos lo tientan con tasas de interés más elevadas de las que pagan actualmente. Y finalmente, este mecanismo es una especie de diagonal, si se quiere, o atajo que encuentra el equipo económico, que no ha logrado, como esperaba, derrumbar el riesgo país y acceder al financiamiento externo, que hasta ahora no ha logrado que haya masivamente ingreso de dólares del colchón, y quiere ver si una parte de los 2.000 millones de dólares que hoy compran todos los meses en los argentinos y se quedan en el sistema, si esa parte puede ser prestada a empresas no solamente exportadoras, como va a estar la obligación de que esos dólares se vendan en el mercado oficial, lo va a vender el banco y le va a dar los pesos al que tome ese crédito en dólares, va a haber más oferta de dólares para que el Banco Central pueda seguir comprando dólares. Ahora vamos a hablar con Martín Redrado. ¿Qué significan estas últimas medidas anunciadas por Caputo? Que, insisto, de alguna manera muestran al gobierno esta semana saliendo del piloto automático de la política y de la economía. Bien, ya estamos con Martín Redrado. Gracias por venir, Martín, como siempre un gusto. Placer. Bueno, Martín, empecemos por los anuncios de hoy. ¿Cómo estás viendo estos anuncios del ministro Caputo que significan un cambio, ¿no? Hace, digamos, 25 años que había una norma muy rígida para prestar los depósitos en dólares, y el ministro ha anunciado una flexibilización, pero él mismo aclaró, cuidadosa. Sí, sin dudas hay una preocupación porque la economía no arranca. Se ha buscado que fuera el crédito en pesos, por lo dijiste, la morosidad está impidiendo que fluya el crédito en pesos hacia la economía, y por lo tanto se intenta con dólares ociosos, que a mi juicio pega en el margen. Yo no veo que esta medida vaya a cambiar el curso del Producto Bruto en la Argentina. Quizás pueda ayudar a algunos sectores como la construcción. Para que funcione, debe tener un rol muy importante la superintendencia de bancos. Como vos sabés, dentro del Banco Central hay un organismo que depende del presidente del Banco Central, que es la superintendencia, que se ocupa de regular que los bancos tengan solvencia y tengan liquidez. Y ahora le agrego que aquellos que le presten en dólares le hagan pruebas de tensión, es decir, que los sometan a qué le pasa a la empresa X si le presto en dólares si el tipo de cambio se mueve un 100%. ¿Tiene capacidad de repago para poder hacer frente a esos compromisos? Bueno, ahí va a estar la clave entre el monitoreo de cómo se pone en marcha esta medida, pero reitero, a mi juicio no te va a cambiar el panorama de un producto que está creciendo al 2%, quizás sí moverá algo a la construcción, pero no veo que sea un cambio importante en la economía argentina. Para hacer esto se necesita un decreto de necesidad y urgencia.
Se necesita, en realidad se necesita una ley, lo que reemplaza es el DNU, que después fue ley 905 del año 2002, que fue el decreto de emergencia económica, que trae una cantidad de artículos. Un artículo en particular de ese DNU 905 es el que marca que solo se le puede prestar a los exportadores. Bueno, entonces a un DNU hay que cambiarlo con otro DNU que tiene fuerza de ley. Obviamente sería muy bueno que después sea refrendado por el Congreso, o por lo menos lo que debe hacer un DNU es la comisión bicameral, es la que debe refrendarlo para que sea ley y que haya pasado por el Congreso, pero de todas maneras, siendo un DNU, tiene fuerza de ley. Y tengo una pregunta más con este tema, ¿no? Porque el ministro Caputo da a entender de que esto puede ser un elemento que impulse la inocencia fiscal. Están buscando que salgan los dólares del colchón, se depositen en los bancos, para eso que los bancos le den al que deposita dólares una tasa de interés del 4 o 5% anual, atractiva, y eso podría ser porque los bancos van a tener más posibilidad de prestar esos depósitos. Pero hasta ahora, la ley que restringía el descalce de monedas garantizaba, bueno, justamente lo que ha pasado en el último año, que ha habido una corrida cambiaria y demás, y la gente deja los depósitos en los bancos, pues no tiene miedo porque le prestan a un exportador. Si el dólar sube, ese exportador cobra más dólares, tiene más capacidad de repago de ese préstamo. La pregunta es si no puede generar algún tipo de temor en el depositante que diga, bueno, pero están prestándole los dólares a gente que no cobra en dólares. Bueno, está claro que el riesgo de descalce está y por eso la clave para que funcione era lo que yo te decía anteriormente, es que haya un monitoreo muy claro y que la Superintendencia de Bancos le dé garantía a los depositantes que los bancos tienen la solvencia, tienen la liquidez, puede ser a través de informes mensuales, informes trimestrales, pero estar encima de quienes les están prestando dólares a ver si realmente tienen la capacidad para devolverlos. Bueno, esa es la clave para darle tranquilidad a la gente y que no haya este tipo de tensión o de eventuales corridas. La otra discusión, ¿cómo se le pone verdaderamente combustible a esta economía? Vos decís, bueno, esto de los dólares puede servir, pero lo veo marginal. Y el gobierno está muy cuidadoso, no quiere soltar pesos a la economía porque considera que el año que viene esos pesos le pueden volver a una corrida cambiaria como el año pasado. Entonces, tenemos una morosidad muy elevada. El crédito no reactiva fue el mecanismo que reactivó esta economía desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025. ¿Cómo se hace para que el nivel de actividad pueda funcionar si el gobierno dice, no, yo no suelto pesos, mantengo todo controlado, porque si no, o se me escapa la inflación o tengo un riesgo el año que viene de tener una corrida cambiaria? ¿Cómo se hace para poner nuevamente en funcionamiento la economía? La Argentina tiene un problema de costos impositivos, de costos financieros, de costos de fletes. Entonces, vos sabés que a mí siempre me gusta atacar los problemas de manera integral. Tenemos que generar políticas específicas que mejoren los costos impositivos, que bajen los costos de transporte y que bajen, en definitiva, el costo de crédito. Te voy a dar una medida concreta, pero digamos, nunca me gusta dar medidas aisladas, sino me gusta darlas dentro de una integralidad. Pero está claro que hoy Argentina y los trabajadores registrados pagan altísimos impuestos al trabajo. Cualquier trabajador que nos está mirando y que está en empleo registrado paga un 18%. O sea, si gana 1 millón de pesos, recibe de bolsillo 820.000 pesos. Nuestra propuesta con nuestro equipo de Fundación Capital, que tiene dos patas. La primera es la reducción de impuestos del 18 al 9%. Esto significa un 9% que se le está devolviendo y que se le inyecta en poder de compra, que no son más pesos, porque en definitiva son impuestos que se le devuelven a la gente, y vos podés decir, bueno, ¿y cómo financio ese blanqueo que necesito? Porque en realidad la Argentina no sale si no tiene una ampliación de la base de tributación. Argentina tiene que hacer un plan B y B, blanqueo y baja de impuestos simultáneamente. Después, si querés, podemos hablar del costo logística o del costo del crédito. Y ahí hay un instrumento, Maxi, que todavía no se está utilizando, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que, para explicarlo con total claridad, son los fondos que en el 2008... cuando empezó el Vamos por Todo del kirchnerismo, le sacaron a las AFJP, después podemos decir que no funcionaban. Es el Fondo de Garantía de las Jubilaciones. Exactamente. Allí hay 70.000 millones de dólares, de los cuales hay aproximadamente 13.000 que son en acciones de empresas. Entonces lo que yo digo es, el resto son bonos.
por supuesto que no se vendan los bonos que tiene, porque eso está garantizando futuros pagos y demás, y generaría un problema en el mercado de bonos, pero las acciones permitirían, si se venden en bloque, permitirían darle un financiamiento, permitirían financiar alguna transición para poder blanquear más trabajadores. Es decir, bajar impuestos, blanquear, utilizar, salir fuera de la caja en términos de instrumentos de financiamiento. Por supuesto, también se necesita una ley. Puede hacerlo también por un DNU que sea ratificado por ley, cómo se van a vender las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí tenés 12.000 millones de dólares constantes y sonantes que lo podrías usar también para generar crédito a largo plazo en pesos, que nos permita a los bancos descargar en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad créditos a largo plazo. Hoy el ministro de Economía se mostró, hay distintos proyectos del sector de la construcción para usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones. Así es. Hoy el ministro de Economía hizo un guiño, pero muy acotado, anunció que el Fondo de Garantía de Jubilaciones, que tiene depósitos también en pesos, va a ver si negocia con los bancos depósitos a largo plazo, a los bancos a 2-3 años, en UVA más... Sí, darle fondeos de largo para que puedan prestar. Para que puedan prestar crédito hipotecario. Puedan calzar. Sí. ¿Eso puede funcionar? Sí, puede funcionar, pero digamos, no hay que ser tímido en esto. Yo digo, acá hay un bloque, además uno se pregunta, dentro de la filosofía kirchnerista, uno puede decir, había que tener acciones de la filosofía kirchnerista, era tengamos acciones de empresas, de las grandes empresas argentinas para poner un director, para controlar. En una filosofía de libre empresa no tiene ninguna cabida que hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenga acciones de las distintas empresas argentinas. Lo que tiene que hacer es ponerlas en marcha dentro de la economía. Pablo Fernández Blanco, ¿querés hacer una pregunta? Tengo una consulta para Martín. El gobierno está diciendo que tiene muchas ganas de que los argentinos lleven los dólares al banco. Para eso va a haber que pagarle, como vos bien decías, una tasa de interés que sea mínimamente interesante. ¿Cuál es el número de esa tasa de interés? Porque hoy a la tarde estábamos discutiendo en el diario pensando, bueno, ¿cuánto te tienen que pagar por un plazo fijo en dólares para que vos saques tus dólares y los lleves al banco? Eso te lo pregunto a vos. Bueno, a ver, vamos a poner alguna medida de comparación. Hoy un bono del Tesoro de los Estados Unidos, 10 años, te está dando una tasa de un poco más del 5%. Está bien que es un bono en Estados Unidos y demás. Menos de esa tasa, menos del 5%, creo que es poco atractivo, digo, para tener un parámetro de contra qué lo comparamos, ¿no? Entonces, comparándolo contra un bono de 10 años, que alguno dice un bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, eso es como tener caja en efectivo. Un bono de 10 años es total liquidez en el mercado internacional y por eso te hago esa comparación, Pablo, ya que me dijiste, poné un número, te lo comparo con un bono de 10 años y te digo 5%. Y a su vez una empresa podría tomar crédito al 8% en dólares en vez de estar tomando al 45% en pesos. Exactamente, pero... O 50% en pesos. Pero que la superintendencia de bancos monitoree que el banco que le está prestando tiene capital suficiente por si hay un movimiento cambiario. Para devolver los dólares al depositante. Del otro lado están los depositantes. La otra que te quiero hacer es, ¿qué pasa con la morosidad? Ahora el gobierno trata de alguna manera recalibrar el mensaje, ¿no? Porque hasta ahora es solo un problema entre privados, no nos metemos, y había cierta descalificación tanto de los bancos que habían prestado mal, como que el deudor se había endeudado por una cuestión especulativa tratando de ver si se le adecuaban las cuotas. Uno tiene la impresión de que la gran mayoría de préstamos personales y en tarjeta de crédito, que es el grueso del endeudamiento de las familias, tuvo que ver con faltante de ingresos, o alguien se quería comprar un auto o un electrodoméstico, y eso colapsó cuando se dispararon las tasas de interés el año pasado. ¿Cómo se sale de esa situación y cómo vuelve a recuperarse el crédito en pesos? Bueno, primero, acabas de dar una punta central. Dijiste, las tasas de interés se dispararon, y se dispararon por una razón de política económica y de política monetaria. Entonces, el Banco Central no se puede hacer el distraído en esto, cuando en la primera parte del año pasado muchos le decíamos acumule reservas, dijeron no, queremos que el dólar llegue a 1000. Esto lo escuchamos cuando estaban las bandas entre 1000 y 1400. El Fondo Monetario incluso
permitía en la carta de intención que a discreción el Banco Central comprara. No lo hizo. Cuando vino la tensión cambiaria dijeron que suba la tasa de interés a todo lo que tenga que subir, se fue al 120%, o sea, fue una decisión de política monetaria lo que llevó a que este endeudamiento tenga este interés creciente. Entonces, para frenar el dólar. Para frenar el dólar, y que no fue suficiente porque hubo que llamarlo a Scott Bessent para que pusiera para que pudiera frenar con el swap la corrida que se tenía en octubre. Pero vamos ahora entonces, vamos a soluciones en lugar de describir el problema. Pero digo, el Banco Central no se puede hacer el distraído, primer punto. Segundo punto, no hay que poner un peso y hay que sacarle la soga del cuello a los deudores. ¿Y eso cómo se hace? Con una norma del Banco Central, Maxi, que diga simplemente que aquel deudor que está renegociando con el banco su situación y que le está pidiendo al banco tiempo para poder pagar su cuota y también tener la capacidad de pago, cuánto le da el salario para poder pagar la cuota, que permanezca en situación regular, es decir, que no lo pasen a situación de morosidad. El Banco Central tiene lo que se llama una central de deudores, que cualquiera la puede consultar vía la web, en donde pones el quit de tal persona y te dice, el quit o de la empresa, y te dice, fulano de tal está en situación 1. Quiere decir que está pagando sus cuotas en términos normales. Cuando pasa de 30 días, el Banco Central te pasa a situación 2. 60 días, situación 3. Y así hasta llegar a situación 5. Entonces, lo que nosotros decimos con nuestro equipo de Fundación Capital es que no lo saquen al deudor de situación 1 mientras está renegociando la deuda, porque de esa manera no lo tenés con la soga al cuello, no le cortás todas las tarjetas de crédito y el banco también no tiene que tomar previsiones de incobrabilidad. Cuando un banco pasa a un deudor de situación 1 a situación 2, tiene que sacar un poquito, 10%... Mandarlo a pérdida. 10% de ese crédito lo tiene que mandar a pérdida. Entonces, ahí tenemos... Y eso restringe la posibilidad de dar más préstamos. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos es una norma, Maxi, que tiene intereses convergentes. El banco que le interesa pagar y no mandar a pérdida y no castigar su balance. Y el deudor que lo que sí tiene que mostrar es voluntad de pago. Capacidad no tiene de pago, pero tiene voluntad de pago. Yo gano 1 millón de pesos, bueno, no puedo pagar 400.000 pesos de cuota todos los meses. Puedo pagar solamente 100.000 y en lugar de pagarlos en 180 días los tengo que pagar en 5 años. Bueno, acomodemos esos números, pero démosle el marco desde el Banco Central para poder marcar la cancha. Te hago la última, y era un poquito lo que comentaba al principio. Hay como una especie de consenso generalizado de que en un año electoral va a haber una mayor dolarización de los argentinos. ¿Por qué ha ocurrido siempre así? Porque ocurrió brutalmente el año pasado con una elección legislativa. Lo sé también por experiencia. Bueno, ha ocurrido con cepo, sin cepo, en todas las circunstancias. El gobierno, el ministro dice va a hacer un paseo por el parque el año que viene, pero por otro lado se muestra muy activo, comprando reservas del Banco Central, anunciando el programa financiero, tal vez anunciando nuevos esquemas financieros en los próximos meses. Acaba de decir el viceministro de Economía que van a comprar otros 10.000 millones de dólares adicionales. ¿Ves que hay alguna forma de evitar esa dolarización el año que viene que podría tener como consecuencia nuevamente una suba de la tasa de interés y un golpe adicional a la economía real? Hay una ventana de aquí a fin de año para que el equipo económico Argentina vuelva a los mercados internacionales. Si vuelve a los mercados internacionales a una tasa razonable y con un monto de 5 o 6 mil millones de dólares que le permita prefinanciar los vencimientos del año que viene, ese aire, ese acceso a mercados internacionales le va a mostrar que tiene una ventana abierta y que no tiene que depender de la política norteamericana o del teléfono del secretario del Tesoro. ¿Y ves el esquema político también pudiendo estabilizar la situación si el gobierno busca acuerdos políticos que amplíen su base? Bueno, sin duda, o lo que vos dijiste al principio, la oferta electoral que haya el año que viene y las posibilidades de... Yo estoy convencido que no hay vuelta al pasado y lo veo también en mis clientes, muchos de los cuales tienen dificultades financieras, los estamos ayudando a renegociar deudas, algunos que están perdiendo plata pero me dicen no quiero volver para atrás. Esto lo percibo y se percibe en la sociedad. Con lo cual, obviamente, si hay una oferta que puede llegar a ser competitiva, que yo no la veo, que pueda hacer una vuelta al pasado, eso sí va a generar más tensión cambiaria. Martín, gracias como siempre. Gracias a vos.